Com els deia abans, tenim amb nosaltres a Jordi Cañas, diputat al Parlament per Ciutadans. Perdoni'ns, que ens han enganxat aquí parlant. El off the record este que nadie Sí, ve veces, ¿no? ara ens ha tocat a nosaltres, senyor Cañas? No estábamos diciendo nada que no se pueda. No? Senyor Cañas, què li sembla que s'instauri un complex com l'Eurovegas a la nostra comarca? Ens toca a 3 poblacions, segurament tenim un 75% de probabilitats que toqui aquí. ¿Qué le sembla? A ver, piensa que la actividad en sí es una actividad que puede proporcionar negocio, puede proporcionar empleo, puede proporcionar actividad económica. En sí no es necesariamente malo. El problema es en qué condiciones se puede instalar y cómo afecta esto a los municipios y sobre todo que tenga el acuerdo de los municipios, ¿no? Sabemos que desde la modificación de la Ley de Urbanismo que se votó esta semana en el Parlamento, la Generalitat de Cataluña puede prescindir de la autonomía municipal para implantar unos especie de sectores estratégicos supramunicipales que obvien la voluntad de los municipios. Yo creo que ese tipo de instalaciones o de negocios o de actividades requiere del consenso del territorio, pero parece que no es la línea que la Generalitat ha aprobado, de hecho. O sigui, hi ha 2 municipis que hi han donat la seva desaprovació, encara que no serveixi de res, aquí al Baix Llobregat, són Abrera i és el Prat. Això no serveix de res. No, actualmente, ya te digo, desde la modificación que se aprobó este miércoles, la Generalitat puede unilateralmente decidir que es una actividad estratégica que si afecta más de un municipio puede determinar unas zonas de interés supramunicipal y puede determinar unilateralmente que se implante. Amb el tema de la legislació, el que és el propietari, que està dient a veure si es fa o no es fa, està dient que vol una legislació diferent en la que es pugui fumar, una legislació diferent pels menors, em sembla, fins i tot. Sí. Com es parla al Parlament, això? Bueno, en principio, una cosa es que la Generalitat pueda determinar que urbanísticamente puede implantarse, pero después existe la legislación. Aquí no se pueden crear zonas francas donde la legislación que ampara no únicamente el fumar o los menores, sino también las condiciones laborales e incluso fiscales, ¿no? Es decir, una cosa es que se implante una actividad económica que puede ser beneficiosa y otra cosa es que se diseñe un traje a medida para un tipo de promotores de actividades empresariales que en otras zonas del mundo pues lo que ha convertido es una especie de zonas francas donde la legislación del país no se aplica y se vulneran principios como los derechos laborales, como la legislación antitabaco, como la presencia de menores en zonas de juego. Bueno, de hecho lo que quiere es implantar el modelo de Las Vegas, que aquellos que hayan estado en Las Vegas saben que es una especie como de zona especial dentro de Estados Unidos, donde todo se permite prácticamente hasta incluso la prostitución, ¿no? De una forma poco velada. Entonces nosotros ahí sí que seremos beligerantes. Una cosa es la actividad económica, que puede ser beneficiosa para el empleo, para la dinamización económica de una zona que ahora mismo sufre la crisis, y otra cosa es que sea a costa de los derechos laborales y del cumplimiento de la ley, ¿no? En temes de treball, comentava vostè, amb això sí que no n'estic assabentada. Són unes condicions de treball diferents? Exacto, sí. Uns tipus de contractes diferents? Pero no solo eso, incluso la fiscalidad, es decir, unas exenciones fiscales, la posibilidad de mover los capitales. Es decir, este señor tuvo una experiencia, por ejemplo, en Singapur, donde en Singapur estaba prohibido el juego y consiguió instalarse. Pero claro, Singapur no es una democracia, es una autocracia. Yo creo que lo que tenemos que estar atentos los partidos políticos, los municipios, los agentes sociales, para que este tipo de actividades no vulneren derechos que existen en el país. O sea, no se puede tener una actividad económica renunciando a todo, porque ese es un primer paso que significa que podemos renunciar a condiciones, por ejemplo, laborales, ¿no? A derechos laborales. Ya te digo, pero incluso la fiscalidad puede pagar menos impuestos o prácticamente nada de impuestos. Es un tema que es complicado. Se vende como algo positivo y no necesariamente es negativo, pero siempre y cuando pues, respete las condiciones, te digo, legislativas y el marco legislativo del país, ¿no? Però Ciutadans està d'acord en que s'implantin aquest tipus d'economia diferent o sistema econòmic diferent per aquesta empresa? No, no estamos dispuestos a que haya modificaciones legislativas. Jo entenc que tothom, quan veu la quantitat de treball que això pot sotmetre, i més en una comarca com el Baix Llobregat, amb la situació en la que estem, pot pensar, home, ha de ser positiu, però després hem de mirar una mica al rerefons. No, por supuesto. O sea, nosotros no somos contrarios, en principio, a que se implante una actividad de este tipo en nuestra comunidad. Lo que pasa es que hay que mirar el cómo. O sea, el qué podemos estar de acuerdo, pero el problema es cómo, y el cómo es el que hay que estar muy vigilantes, ¿no? Para que no haya, ya te digo, esa especie de zonas francas
donde la legislación y los derechos del conjunto de ciudadanos estén al servicio de una actividad económica. Porque se empieza por ahí y ¿cuál es el fin de esto, ¿no? Yo te digo, hay que estar... no hay que decir no, o sea, el no a todo no es bueno, y más cuando puede traer trabajo, puede traer actividad económica y puede ser un centro de atracción turístico. Por ejemplo, hablaban de que es posible que si se acabase implantando en Cataluña, el Circo del Sol tuviese 7 espectáculos permanentes. Es decir, no es negativo. Lo que pasa es que, te digo, tiene que tener el consenso con los ayuntamientos, porque son aquellos que van a sufrir el impacto de la presencia de la actividad, y sobre todo lo que tiene que garantizar son los derechos de los trabajadores y los derechos, en este caso, de cumplimiento de la ley, básicos, ¿no? Que sirva para generar riqueza. Si sirve para ser un espacio donde alguien va a ganar mucho dinero, pero la gente del entorno solo va a poder tener un trabajo que además no tiene las garantías legislativas que amparan nuestro marco legal, pues yo creo que entonces debemos de ser, como mínimo, beligerantes. Per què creu que 3 poblacions del Baix Llobregat opten en aquest complex? Té alguna cosa a veure en que aquesta comarca estigui molt... Hombre, esta es una comarca que está muy castigada por la crisis económica. Tiene un modelo económico, un modelo productivo, un modelo industrial que realmente en esta crisis ha arrasado, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que entre todos estemos analizando y pensando qué tipo de actividades pueden suplantar un tejido productivo que probablemente no vuelva. Y hay que buscar alternativas. Por eso te digo que el no, de principio, yo creo que no va en la buena dirección. Pero ya te digo, uno tiene que ser capaz de cambiar su tejido productivo, tiene que ser capaz de modernizarse, de actualizarse, de poderse enfrentar a una realidad que no volverá. Adaptarse als por canvis, supuesto, pero manteniendo unos mínimos, ¿no? Es decir, no vale sacrificar todo por empleo, porque eso puede ser una cuestión temporal, ¿no? O sea, es una buena actividad. Aquellos que han estado en Las Vegas saben que realmente es una ciudad que vive en torno a ese tipo de actividad, que genera a su alrededor una actividad de servicios múltiples, de restauración, de hoteles. Es interesante, pero te digo, no a cualquier precio. Simplemente es esto, no a cualquier precio. Ayudas desde la administración las necesarias. Se ha hecho con otro tipo de implantaciones industriales. Modificar la legislación, aquello que sea conveniente y positivo, pero no renunciando a derechos, por ejemplo, el tema del pago de impuestos, ¿no? Si tú como municipio tienes una actividad económica, tienes que poderte beneficiar. El conjunto de los ciudadanos tienen que beneficiarse. Si aquello se convierte en una isla donde solo sirve para el beneficio del promotor de la actividad, pues yo creo que nos estaremos equivocando. Parlem de drets, parlem també de la vaga de TMB convocada per els mateixos dies que el World Mobile Congress. Tenen un problema, tenim un problema amb el fet que la Generalitat ara sigui l'organisme que es dedicarà a saber si hi haurà serveis mínims o no, és el que s'ha dit ara des del Departament de Treball. Se'ls hi ha passat, diguéssim, la pilota, no? Perquè els treballadors no es posen d'acord i toca dir alguna cosa. La administración es el que tiene que establecer los servicios mínimos. Yo de todas maneras pediría un ejercicio de responsabilidad a los sindicatos de TMB. Yo creo que el derecho a la huelga y el derecho a reclamar condiciones laborales está amparado por nuestra Constitución y no puede ser criticado. Pero también es bueno que entre todos seamos conscientes de cuál es la situación y cuál es el impacto que puede tener unas legítimas demandas laborales frente al conjunto de los ciudadanos. El World Mobile Congress es una actividad económica muy importante para la ciudad, cuya continuidad depende de muchos puestos de trabajo. Entonces yo creo que entre todos debemos reflexionar, y especialmente los sindicatos en este caso, de no enfrentar sus derechos con los derechos del conjunto de la ciudad. Primero porque los primeros perjudicados pueden ser ellos, seguramente, de cara a la opinión pública. Yo creo que deberían hacer un gesto de responsabilidad, seguir defendiendo sus condiciones laborales, sus peticiones laborales, pero no perjudicando al conjunto de la ciudad y al conjunto de nuestra comunidad, ¿no? Porque realmente es una actividad muy importante que trae mucha riqueza a nuestra comunidad y a Barcelona y en general a toda el área metropolitana, y que por unas legítimas, repito, condiciones laborales no podemos poner en peligro una actividad económica que genera mucho dinero a la ciudad. Realment es veu incrementat molt el transport públic, perquè parlem d'un congrés que realment aquesta gent que ve té bastants diners i per tant deuen agafar molts taxis també, no? Sí, pero es una cuestión de imagen de ciudad también, ¿no?
Es una cuestión de imagen de ciudad. Bueno, desde la administración estamos pidiendo a todos aquellos que vengan a nuestra ciudad que utilicen el transporte público. ¿Sabes cuáles han habido los problemas que ha generado justamente la aglomeración de taxis en la zona de la celebración del Congreso, y que una de las alternativas es la utilización del transporte público? También es una imagen de ciudad, ¿no? Una ciudad que esté preparada para que aquellas actividades que se celebren en la misma que les pugui acollir, ¿no? Exacto, de una forma seria y equiparable al resto de ciudades importantes de Europa, ¿no? Si la imagen que damos es cuando celebramos un congreso de este tipo, de una ciudad paralizada, de una ciudad con problemas, de una ciudad, pues probablemente eso haga que cuando se tenga que volver a decidir dónde implantar el congreso tengamos un problema. Repito, legítimas peticiones laborales, pero también la legítima necesidad de la ciudad, de una coyuntura económica como esta, no ponernos palos en las ruedas, ¿no? De cara a nuestra capacidad de poder atraer ferias, de poder atraer riqueza al conjunto de los ciudadanos. ¿Està d'acord amb les pujades tarifàries del transport públic? No, yo estoy de acuerdo en que es necesario hacer una reflexión acerca de todo el transporte público en general en Cataluña. Es necesaria una integración tarifaria para facilitar el transporte público, es necesario un transporte público mejor diseñado para que realmente sirva para garantizar y facilitar la movilidad de los ciudadanos, y eso tiene un coste, y ese coste tiene que estar asumido de una forma justa entre las administraciones y el usuario. Pero parece, y es paradójico, que en un momento donde se están reduciendo frecuencias, se están eliminando líneas de transporte, en paralelo estemos subiendo las tarifas. O sea, si queremos que los ciudadanos utilicemos el transporte público, primero tenemos que garantizar que este sea eficiente, que tenga unas frecuencias de paso justas, que conecte realmente los municipios con las actividades económicas y que tenga un precio asumible. Si empezamos por subir el precio rebajando los servicios, parece que estamos dando un mensaje contradictorio, ¿no? Queremos que se utilice más el transporte público para evitar la congestión del vehículo privado, para evitar la contaminación del vehículo privado, pero lo que hacemos es reducir servicios y aumentar el precio. No parece la mejor medida, ¿no? I tant que no. Parlem també del creixement de Catalunya. Han sortit les dades, van sortir ahir per la nit, d'un 0,7% del creixement total de l'any passat, però és per un estancament en el quart trimestre. ¿Qué significa eso? ¿Anem cada vegada a més lentitud? No, significa que Cataluña y España han entrado y van a entrar en recesión. Es decir, vamos a no a crecer. Eso de crecimientos negativos es una contradicción, ¿no? Estamos decreciendo, es decir, cada vez somos menos ricos, cada vez tenemos menos Producto Interior Bruto, pero en paralelo tenemos más demandas sociales y más demandas de gasto público. Nos genera un problema muy serio, ¿no? A veces y el problema no es únicamente catalán o del conjunto de España, sino es un problema europeo. Estamos apostando por un control monetario que está perjudicando el crecimiento. Bueno, perjudicando no, ya lleva 5 países a un decrecimiento de su actividad económica, ¿no? Eso es un problema enorme. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de lo que significa la no actividad económica. Europa, también el gobierno de España, el gobierno de Cataluña, no está apostando por la necesaria alternativa, que es generar más actividad económica, generar más crecimiento, generar más empleo. Y el gran problema ahora mismo en Cataluña y en el conjunto de España es la falta de liquidez. Es decir, las empresas no pueden crecer, las empresas no pueden aumentar sus plantillas, las empresas no pueden comprar nuevos equipos de producción. En un momento donde la demanda, por ejemplo, exterior está llevando al crecimiento de muchas empresas, estas no pueden acceder al crédito, porque no hay crédito, no hay dinero. Al no haber dinero no se puede crecer, los ciudadanos no pueden consumir. Hemos entrado en una espiral negativa que hasta que no la rompamos... Parlem de petita y mitjana empresa. Por supuesto, pero es que la pequeña y mediana empresa, hay muchas empresas que han apostado por la exportación. No vull dir que és diferent. No, claro. La petita y mitjana empresa manté el teixit empresarial. Claro, lo está manteniendo, pero fíjate, estamos hablando de que en general el panorama es nefasto, ¿no? Ayer estábamos hablando de la morosidad de la administración. Cuando tenemos ahora mismo una ley que dice que las administraciones tienen que pagar en el 2012 a 40 días, la media en Cataluña es de 180. Cuando una administración no paga a un proveedor, no paga a una pequeña empresa, no paga a un autónomo, ese a su vez no puede pagar. Genera una espiral de destrucción de empresas, de destrucción de empleo, que es absolutamente terrible y catastrófica, ¿no? Y lo estamos viendo justamente en una zona, en una comarca, donde el tejido de la pequeña y mediana empresa era aquella que había sustentado el crecimiento, ¿no? Y la riqueza y el empleo. Cuando las empresas no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a la liquidez, pequeñas y medianas empresas, yo siempre suelo hablar de estas, las grandes tienen otros mecanismos, ¿verdad? Pero el 90% del tejido empresarial en Cataluña y en nuestra comarca es de pequeña y mediana empresa y de autónomos, que siempre a veces se nos olvida, ¿no? Sí.
Pero si estos no tienen capacidad de tener circulante, no tienen capacidad de poder enfrentar sus pagos, llega un momento que tienen que cerrar, incluso teniendo actividad económica y más pedidos que nunca. Piensa que muchas empresas se han quedado sin competencia. O sea, la crisis ha hecho que todas las empresas ineficientes pues hayan cerrado. Pero hay muchas que son viables, que tienen pedidos, pero no pueden pagar. Porque ni sus proveedores, ni las administraciones les pagan, ni tienen acceso al crédito. Hay gente que tiene, ellos, los que nos vean lo sabrán, ¿no? Tienen, pues, en este caso letras, o tienen cheques que no pueden ir al banco a descontar. O sea, el banco no les adelanta el dinero y tienen guardado igual en el cajón 100, 200.000 euros que han cobrado pero que no pueden hacer líquido. Y por lo tanto, ellos tienen que pagar la nómina, tienen que pagar el IVA, tienen que pagar los gastos de luz, agua y gas corrientes, tienen que pagar los proveedores, que ya no se fían, y tienen dinero, pero no lo pueden hacer líquido, porque las entidades bancarias no se lo descuentan. Eso, los pequeños y medianos empresarios seguramente saben de qué estoy hablando, de los autónomos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Pues esto lleva al cierre de empresas, que no pueden enfrentarse a los pagos corrientes. Entonces, la administración parece que mira hacia otro lado ante una coyuntura como esta. Estamos rescatando los bancos. Ahora la última reforma financiera, 50.000 millones más para los bancos. Los bancos están pudiendo comprar dinero al 1% al Banco Central Europeo, pero no lo están traspasando al tejido económico productivo ni al consumo de los particulares. Se lo están quedando ellos para equilibrar sus balances. Estamos en una situación donde el sistema financiero está siendo ahora mismo el principal problema. No es solo la reforma laboral lo necesario, es necesaria una reforma financiera que permita que el crédito fluya a las empresas, porque sin esto no hay crecimiento. Que arribi realment. Claro, pero fíjate, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de que el crédito no llega a las empresas? ¿Verdad? Desde el 2008. Te suena mucho. Pero los bancos han conseguido tener crédito. Crédito desde la administración, o sea, desde nuestros impuestos y desde el dinero que les presta el Banco Central Europeo al 1%. Y tú vas a pedir un crédito y si tienes la suerte de que te lo conceda, que no es lo habitual, te dan al 8%. 7 puntos de beneficio para cuadrar sus balances. Bueno, ¿y los balances de las empresas y de los autónomos cómo se cuadran? I com acabem tot això? Perquè tothom diu el mateix, però no ho veig acabar. Primero porque tiene que haber un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo. Es decir, los estados, la administración en una época de crisis económica tiene la capacidad de ser un tractor económico, ¿no? de ser un motor económico desde el gasto público. Ese gasto tiene que estar equilibrado, tiene que ser un gasto productivo, no tiene que ser un gasto corriente, no tiene que servir para pagar más nóminas, no, tiene que servir para invertir, para generar riqueza, para que cada euro que gasta la administración tenga una reversión social. Pero eso necesita que los estados puedan a su vez acceder al crédito internacional. Tú piensas que ahora mismo en Cataluña la tercera consejería que más recursos tiene es una virtual, que es la que paga la deuda. Estamos gastando un montón de dinero en pagar la deuda porque es muy cara. Porque el Banco Central Europeo, en vez de prestar a los estados, no lo hace. Los estados tienen que ir al mercado y tienen que estar pagando el 3, el 4, el 5%, el 6%. En Estados Unidos esto no pasa. El Banco Central, la Reserva Federal, ha emitido más dinero, ha permitido que la administración haga planes de inversión y ha conseguido empezar a repuntar. En Europa eso está, digamos, secuestrado por las necesidades económicas de Alemania, que no quiere un ascenso de la inflación que le pueda perjudicar sus exportaciones. La culpa es de Alemania, hay que señalarlo así. La culpa ha sido de los estados que han gastado más de la cuenta. Cada uno tiene que hacer su reflexión. Pero ahora mismo, para poder salir de la crisis, necesitamos que fluya el crédito a los estados y a los bancos. Y le estamos obligando a los bancos a tener un core capital, digamos, una base de dinero que les impide también a ellos poder prestar. No. Es un círculo vicioso que, ya te digo, no depende exclusivamente, evidentemente, de Cataluña ni de España, depende ahora mismo del Banco Central Europeo. Pero es el conjunto de países el que tiene que presionar para que esa dinámica cambie, porque es que si no, la situación es Grecia. Probablemente no lleguemos hasta esos extremos, pero hemos visto como solo la austeridad, sin inversión, genera más depresión económica, que genera menos ingresos del Estado, que significa menos gasto público, que significa menos actividad económica, que significa menos empleo. Es una correlación. Los círculos son o virtuosos o negativos, y ahora estamos en una espiral negativa, ¿no? Hay que volver a engranarse en el círculo de crecimiento virtuoso que permita que los estados puedan tener más ingresos, que los ciudadanos puedan consumir más, que las empresas puedan crear empleo. Si se crea empleo se tiene más ingresos, se tiene menos gasto público.
Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura que probablemente la realidad haga que esperemos que a medio plazo las instituciones europeas cambien su política monetaria, porque si no nos llevan a todos a la más absoluta ruïna. Ens hem anat a la macroeconomia. Pero es que la macroeconomía y la microeconomía están íntimamente relacionadas. Es la base de tot. Cuando un señor va a pedir un crédito, un empresario va a pedir un crédito para pagar a sus proveedores y no se lo dan, cuando no le descuentan ningún tipo de instrumento financiero, cuando tú no puedes pagar, ¿qué tienes que hacer? No només és això, una empresa que és solvent, que dona uns beneficis i la persona que és la seva directora vol tornar a deixar el seu sou o part del seu sou en aquesta empresa perquè li interessa anar creixent. Però en canvi li estan traient, depèn del sou que cobri, un 45% d'IRPF o el que sigui. Com es podria fer perquè això no fos així, sempre i quan aquests diners tornessin a l'empresa? O sigui, quin és el sistema perquè el que vol ser empresari pugui anar creant empresa i pugui anar creant teixit, ¿no? Primero tener una política que realmente, es que en la política en Cataluña, en el conjunto de España, los titulares y las palabras van por una dirección y la realidad va por otra. Es decir, cuando se habla del apoyo a los empresarios, del apoyo a las pequeñas empresas, del apoyo a los emprendedores, que tú miras cuál es la legislación y dices, no, pero vamos en la línea justamente contraria, ¿no? Es decir, cuando tú tienes, cuando la gente dice, no, hay que subir los tramos de IRPF, ya, pero realmente el coste laboral que tiene nuestro país, los salarios, es muy elevado. La gente tiene que saber cuando un empresario paga 1.500 euros de nómina, realmente le está costando 3.000 a la empresa. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, esos costes laborales, que no solo son los del contrato, sino son los impuestos que se pagan, realmente contrae la economía. Un país no puede tener un 23% de desempleo. Es decir, eso no pasa en ningún país occidental. España dobla la tasa media de Europa, cuando hay países que tienen el 8, el 7%. I si parlem de jovent ja no... 28% de desempleo. Pero si pensamos que solo la reforma laboral va a permitir crear empleo, nos equivocamos. O sea, este país tiene un problema de modelo productivo, de cultura empresarial, tiene un problema de sistemas de financiación, de un modelo cuál es el papel de los bancos dentro del modelo económico. Siempre hay una frase muy famosa que dice que los bancos te dejan el paraguas cuando no llueve, ¿no? Claro, si los bancos van sobre seguros, si los bancos no apuestan sobre las personas que tienen una idea. Si en este país, cuando tú dices, tengo una idea formidable, dices, sí, pero ¿qué tienes? Una idea formidable, bueno, pues no tienes nada. Es un cambio de cultura. O sea, si nosotros pensamos que esto se va a solucionar cuando de aquí 2 o 3 años, porque sí, no es verdad. Es decir, esto de los ciclos económicos, España tiene un problema muy serio, Cataluña también, que es a qué nos vamos a dedicar. ¿En qué vamos a crear empleo? ¿Cuál va a ser nuestro modelo productivo? En un país donde se decía que la mejor política industrial era la que no existía, donde no se ha hecho político industrial en 25 años, nos hemos encontrado un momento donde tenemos un modelo productivo agotado, donde aquellas personas que tienen ideas no tienen acceso a financiación, donde el empleo de calidad se ha destruido. Entonces, la reflexión tiene que ir mucho más allá de una reforma laboral. Y hemos visto cómo este gobierno nuevamente ha puesto el ojo exclusivamente en la reforma laboral, sin entender que necesitamos un cambio educativo, de modelo educativo, de modelo productivo, de cuál es la relación entre la administración y las empresas, de cuál es el papel del empresario, de salir de la dicotomía de que el empresario es malo, el trabajador es bueno o al revés, de entender que el empresario es aquel que crea empleo. Pero el empresario en este país no son esos señores que de la CEO que salen. Es un señor que monta un negocio, que monta una actividad. Té com a molt 4 o 5 persones. Que arriesga su patrimonio. Que arriesga su patrimonio. Y a veces escuchas a dirigentes sindicales que dices, bueno, pero tú no te das cuenta que estás hablando de unas empresas que son minoritarias en tu país. Que la mayoría de gente que tiene una empresa arriesga mucho. Y que no quiere tener trabajadores explotados, que su beneficio no viene desde la explotación del trabajador, sino desde poder generar una actividad que le permita vivir con dignidad. Bueno, pues ese cambio de mentalidad y filosofía es aquel que es el primer paso para de aquí a medio y largo plazo, no a corto, poder convertirse en un país que pueda ser competitivo en el ámbito mundial, porque el mundo va en una dirección y nosotros vamos por otra. Yo espero que la crisis sea ese espacio de oportunidad para cambiar las cosas. No tinc molt de temps, però m'agradaria, ja que vostè l'ha introduït diverses vegades, que em digués la seva opinió sobre la reforma laboral. La reforma laboral, primero, es necesaria. Hay una frase de Einstein que dice, si queremos resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo. En España llevamos 16 reformas laborales.
Y España tiene uno de los modelos laborales más rígidos de la Unión Europea. Y ese modelo no ha servido para crear empleo. Pero es evidente, es una constatación. Es decir, hay 23% de desempleo, 48% de desempleo juvenil, y siempre, históricamente, hemos tenido el doble de desempleo que el resto de los países europeos. Incluso cuando teníamos aquí el 9%, la media europea era del 4 y del 5%. Es decir, algo no funciona bien. El primer derecho de un trabajador es tener un tejido productivo que genere empleo. Es decir, el primer derecho del trabajador es poder tener un empleo. Y si para poder mantener un empleo uno tiene unas condiciones laborales rígidas, puede beneficiar a aquellos que tengan un empleo fijo desde hace tiempo. Pero eso impide que entren los jóvenes al trabajo. Impide la movilidad laboral. Condiciona a las empresas a poder adaptar sus plantillas a la demanda. Es decir, tenemos un modelo laboral que es muy rígido frente a un mundo que es muy oscilante. Y hay que adaptarlo. Pero hay que salvaguardar también los derechos de los trabajadores. Y esta reforma tiene algunos aspectos que son positivos, pero nosotros hemos dicho que son excesivamente balanceados a favor de la empresa. Pero tiene algunas ideas buenas. Por ejemplo, el descuelgue de los convenios colectivos, que las empresas, las pequeñas empresas, puedan pactar entre los trabajadores y sus empleadores cómo adaptarse a una situación, por ejemplo, de pérdidas o de falta de demanda. Para evitar el despido. En Alemania hace unos años hicieron un pacto que se llamaba la Agenda 2010, de sindicatos, agentes sociales, patronales y partidos, y definieron un modelo laboral que ha permitido que en la época de crisis las plantillas se pudiesen adaptar porque el compromiso era del no despido. Es decir, aquí lo que tenemos que evitar es que se siga despidiendo trabajadores. Pero con esta reforma se van a despedir trabajadores. Esta reforma no va a crear empleo a corto plazo. Esta reforma lo que puede generar es un marco laboral que cuando la situación económica lo permita, el modelo laboral no sea un problema. Y eso hay que entenderlo. Yo a veces digo que en España tenemos un problema, es que los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos, se representan a sí mismos. No representan la realidad del tejido productivo de nuestro país, ni a las necesidades de los trabajadores. Això és el que sentim la població. Pero es que es muy habitual. Desde fuera. Claro, es muy habitual, porque es muy fácil, por ejemplo, decir, no, yo tengo que aplicar el convenio colectivo general sobre una empresa de 10 trabajadores. Dices, sí, pero no te das cuenta que si no hay demanda yo no puedo mantener el empleo. O sea, yo estoy convencido que la mayoría de empresarios no despiden por gusto. Por gusto, pero es que eso nadie. ¿Por qué? Porque mientras más trabajadores tengas, significa que tienes más actividad. Que et va millor. Claro. Pero claro, si tú no puedes adaptarte a las situaciones, si tú tienes un despido de 45 días que hace que justamente no despidas a lo mejor a aquellos que son peores trabajadores, sino acabes despidiendo a los chicos jóvenes que han entrado porque tienen menos derechos laborales. Es decir, hay que salirse, ya te digo, de una filosofía de entender las relaciones entre empresarios y trabajadores donde parece que son enemigos. Por eso te digo, también se necesita una reforma del modelo empresarial, y un cambio de mentalidad también de muchos empresarios, no solo de los trabajadores y los sindicatos, ¿no? De entender que las empresas son un compromiso, que los trabajadores tienen que estar implicados, que tienen que entender que su trabajo, mantener su trabajo depende de que la empresa vaya bien. Y del empresario entender que una empresa que va bien necesita tener a trabajadores comprometidos, es decir, bien remunerados, bien tratados, que sean partícipes de la empresa, que sean partícipes a veces de sus decisiones, que se sientan importantes y necesarios, ¿no? Ese cambio de mentalidad yo creo que es importante. Esta reforma en algunos aspectos va en la buena dirección, pero en algunos aspectos parece que se aprovecha una coyuntura para erosionar derechos laborales que creo que también deben de ser salvaguardados por una reforma laboral. Senyor Cañas, n'haurem de parlar més endavant. Gràcies, perquè ens hem aprofitat molt de parlar d'economia i molt poc potser més de lo social i això, però he sigut jo, ha sigut culpa meva que l'he dirigit cap aquí. Es que lo social y lo económico hoy en día están íntimamente relacionados, por lo tanto yo creo que ha estado bien. Moltíssimes gràcies, senyor Cañas.